Buen día a todos, a todas, los que están conectados y obviamente a los que después van a ver la grabación desde el aula. Mi nombre es Carlos Mora Rosales, soy parte de la División de Asociatividad y Cooperativa y ya hoy día estaríamos en la sesión número 3 de lo que es este curso de cooperativismo desde el punto de vista más bien preasociativo, o sea, desde la conformación de una organización como cooperativa y el conocer conceptos más bien básicos para poder estar bien contextualizado en caso de querer conformar una cooperativa o de tener que apoyar a algún grupo de personas que deseen constituirse como empresa cooperativa. Por lo tanto, recordar nuevamente que la división de asociatividad y cooperativas es muy relevante al momento de conformar una cooperativa. ¿Por qué? Porque somos los encargados de fiscalizar, registrar y fomentar a este tipo de organizaciones a nivel nacional. Por lo tanto, cuando necesiten algún documento, cuando se quieran conformar, cuando necesiten algún tipo de apoyo para la conformación o alguna duda específica, es a la división de asociatividad y cooperativa la que tienen que acudir, considerando que la misma ley general de cooperativa que rige a esta figura a nivel nacional define que es la división la encargada de estas tres funciones a nivel nacional. Y recordar, como en todas las sesiones, que tenemos un link que es asociatividad.economía.cl, en donde se pueden conformar cooperativas. Existe un apartado donde hay una gran variedad de documentos que ayudan tanto a la conformación, administración y dudas más bien particulares o dudas que suelen ser generales de cómo se conforma, cómo se administra una cooperativa. De igual forma, en este link van a encontrar la Ley General de Cooperativas, van a encontrar el reglamento de la Ley General de Cooperativas, encuentran estatutos tipos en caso de que necesiten algún tipo de apoyo para la conformación del estatuto de la organización y una serie también de trámites, ya sea de solicitud de certificado de vigencia, solicitud de certificado de vigencia y directorio, o la actualización que se tienen que hacer anualmente de documentación de la organización con la división. Hecho ese contexto, vamos a ir recordando algunos conceptos que la idea es que queden lo más claro posible en este curso para que en base a esto quizás se pueda profundizar aún más en tema de cooperativas a nivel nacional. En primer lugar, recordar que cuando como grupo de personas tenemos una problemática en común, tenemos necesidades en comunes y decidimos en forma organizada satisfacer esas necesidades y resolver esos problemas, entendiendo con objetivos comunes y con un grado de permanencia, o sea, con objetivos a mediano o largo plazo, no una cooperativa que la vamos a hacer para adjudicarnos un fondo y después de adjudicarnos el fondo, utilizar los dineros, nos olvidamos de que somos cooperativa y no funcionamos más. La idea de una cooperativa es que tenga objetivos a mediano o largo plazo, con un sentido de permanencia, con objetivos claros, con objetivos comunes en el grupo de personas y que satisfaga alguna necesidad en común que tenga este grupo de socios y socias. Por lo tanto, cuando decidimos agruparnos con todas esas características para hacer un negocio asociativo, para tener un fin productivo, para mezclar nuestros recursos, perseguir el fin de lucro, mejorar las condiciones de vida de los socios y las socias, nosotros vamos a tener dos figuras presentes actualmente para poder conformarnos como un negocio asociativo. Por un lado están las cooperativas y por el otro lado están las sociedades comerciales. Entiéndase como sociedad comercial, sociedad anónima, sociedades por acción, de responsabilidad limitadas y todas las que existen actualmente. Nosotros como división vemos principalmente a las cooperativas, que es lo que nos tenemos como mandato bajo la ley. Las sociedades comerciales no las vemos nosotros como división de asociatividad y cooperativas, sin embargo las nombramos porque entendemos que es una opción que se presenta cuando un grupo de personas quieren hacer un negocio asociativo. ¿Son mejor las cooperativas que las sociedades comerciales? No. ¿Son peor las cooperativas que las sociedades comerciales? Tampoco. La única diferencia va a ser en la toma de decisión, en los objetivos finales que van a perseguir cada figura, pero son dos opciones que se presentan y que presentamos a las personas y que dependiendo de las necesidades y de cómo quieran tomar las decisiones dentro de la organización, cómo quieran repartir quizás los mismos saldos positivos, van a y tienen que decidir por cuál de las dos figuras quieren conformarse.
En caso de ser cooperativa, insisto, nosotros como división de asociatividad y cooperativa vamos a ser los encargados de fiscalizarlos principalmente y de tener que entregarle toda la documentación pertinente que necesiten en un momento determinado o apoyarlos principalmente en dudas más particulares que puedan tener como grupo. Principales diferencias. Las sociedades comerciales, la toma de decisión va a ser por, dependiendo del capital que tenga el accionista o la accionista dentro de la sociedad comercial. En las cooperativas existe la lógica de gobernanza democrática, en donde un socio equivale a un voto, una socia equivale a un voto, independiente del capital que tenga la persona dentro de la organización. Esto es algo que explicamos en la sesión pasada, pero que siempre es bueno tenerlo en mente. Otra diferencia, la sociedad comercial en general, el objetivo final va a ser maximizar la utilidad de la sociedad anónima, de la sociedad por acción o de cualquier otro tipo de figura de la sociedad comercial. En cambio, en la cooperativa, si bien tiene fin de lucro, si bien se tienen que distribuir distintos excedentes en caso de existir saldos positivos al final de un ejercicio, el fin último de la cooperativa va a ser mejorar las condiciones de vida de los socios en distintos ámbitos, no solamente maximizando los excedentes, sino más bien satisfaciendo necesidades que resulten en el fin de lucro que persigue la organización como cooperativa. Un ejemplo, hay un sector rural donde las personas para poder comprar mercadería tienen que ir a la comuna de al lado, tienen que incurrir en gastos de locomoción, de benzina, y les sale mucho más caro si es que van de forma individual. Por lo tanto, ¿qué podría hacer ese grupo de personas? Conformarse como una cooperativa de consumo, ponerse de acuerdo, juntar los recursos, comprar en grandes cantidades utilizando las economías de escala para que bajen los precios de los productos individualmente, llevar todos esos productos a la comuna o a la zona que es de más difícil acceso, venderlos entre la base societaria a un precio mucho más accesible. Por lo tanto, ahí se está satisfaciendo la necesidad, en primer lugar, de poder adquirir productos de quizás primera necesidad a precios mucho más accesibles, sin la necesidad de ir a la comuna de al lado, de incurrir en distintos gastos como locomoción a benzina, de incurrir también en un gasto de tiempo, que significa quizá ir a la comuna de al lado, que puede que no esté tan cercano. Por lo tanto, se satisface esa necesidad, se mejora esa condición de vida, y si la cooperativa funciona bien, tendría también como resultado un saldo positivo, por lo tanto, una distribución de los excedentes de la organización entre la base societaria. Por lo tanto, insisto, las sociedades comerciales por general buscan maximizar utilidades y las cooperativas por general buscan mejorar las condiciones de vida de los socios en distintas ramas y aristas y no solamente maximizando los excedentes que puedan tener al final del año. Insisto, y aunque sea muy cargante con esto, ninguna de las dos opciones es mejor que otra. Simplemente va a depender de cómo quiera funcionar el grupo de personas. Si el grupo de personas encuentra que es más justo que si yo coloco el 90% de la acción, tengo que tomar las decisiones con mayor peso y el otro accionista que tiene el 1% no tiene que tener tanto peso en las decisiones, la mejor figura va a ser una sociedad comercial. Por el contrario, si como grupo de personas creemos que la mejor forma de la toma de decisiones es la gobernanza democrática, un socio es un voto, una socia es un voto, independiente del capital que tengan, y del dinero que hayan aportado en cuotas de participación, la mejor figura va a ser la cooperativa. Son opciones que se presentan y que depende de una conversación previa entre el grupo de personas de cuál de las dos van a seleccionar. ¿Qué es una cooperativa? Van a ser asociaciones de personas que, en principio de la ayuda mutua, van a tener por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios, como lo explicaba anteriormente. Una de las principales diferencias con las sociedades comerciales. Y en el artículo número 1 de la Ley General de Cooperativas se explicita que se deben distribuir excedentes correspondientes a sus operaciones con socios, siempre y cuando obviamente exista un saldo positivo de las transacciones que hagan las cooperativas. Punto muy importante, deben distribuir el excedente correspondiente a las operaciones con socios. Cuando se distribuyen los excedentes hay que tener una consideración. Las operaciones con socios y las operaciones con terceros. En primer lugar, los excedentes se van a distribuir en base a las operaciones con los socios. ¿Qué quiere decir esto?
el socio que más trabajó, el socio que más aportó a la cooperativa, va a tener una mayor proporción de los excedentes que le llegan al socio o la socia. Y en caso de existir operaciones con terceros, o sea, con personas que son no socios o socias de la organización, que están fuera de la cooperativa, los excedentes que se generen de esas operaciones se van a distribuir en base a las cuotas de participación. Por lo tanto, cuando se haga el cálculo final hay que tener muy en cuenta cuáles van a ser las operaciones con socio y cuáles van a ser las operaciones con tercero. Para esto es muy importante tener un libro de inventarios, un libro de las distintas transacciones que se realizan para al final del año poder hacer un cálculo muy preciso de cuáles fueron efectivamente operaciones que se hizo con la base societaria y cuáles fueron las que se realizaron con personas externas a la organización. Las operaciones con socios son principalmente cuando un socio o una socia presta un servicio, entrega un producto a la cooperativa lo puede procesar, lo puede quizás envasar o simplemente vender a los clientes finales en el mercado que se desarrolle. Esto vamos a conocerlo como operaciones con socio. Insisto, está el socio y la socia. Por ejemplo, en una cooperativa de miel, el socio y la socia entrega la miel a la cooperativa. La cooperativa quizás la envasa, le coloca la etiqueta de la marca de la cooperativa, lo pone a disposición en un mercado determinado y lo vende al cliente final. ¿Quién entregó el producto? El socio y la socia. ¿Quién compró el producto o servicio? El cliente final. El cliente puede ser socio o puede ser alguien externo. Eso va a ser independiente. Acá la operación con socio solo es al momento de entregar el producto o el servicio. Y las operaciones con tercero es cuando, por distintos motivos que se pueden dar dentro de la cooperativa, ya sea porque la cooperativa no tiene la capacidad productiva para cierta cantidad de kilos o de litros de algún producto, o porque la cooperativa necesita sí o sí externalizar algunos servicios o productos. Por ejemplo, misma cooperativa de miel, la base societaria puede producir 1000 kilos de miel al mes como máximo. Y llega un cliente externo que necesita comprar 1500 kilos de miel. La base societaria solamente puede hacer 1000 como tope máximo. Faltarían 500 kilogramos de miel para poder hacer ese negocio con el cliente. ¿Qué es lo que hace la cooperativa? Busca un proveedor externo a quien le va a comprar esos 500 kilos de miel que les faltan y pueden satisfacer la demanda del cliente específico. Por lo tanto, esos 500 kilos de miel que se solicitaron a un externo se va a entender como operaciones con terceros, donde la cooperativa obtiene este producto, este servicio, lo procesa, lo puede etiquetar o simplemente lo puede vender al cliente final y de eso saca un beneficio. Insisto, el cliente final puede ser alguien externo o puede ser un mismo socio de la cooperativa. Otro ejemplo, quizás una cooperativa de servicios, en donde dentro de la base societaria tenemos al socio que hace el trekking dentro de un tour determinado, quizás otro que presta el hospedaje, quizás otro que genera las colaciones y prestan distintos servicios, pero no hay ningún socio, ninguna socia que quizás pueda prestar el servicio de movilización. Por lo tanto, si la cooperativa tiene todo el servicio de el guía turístico, de la alimentación, del hospedaje, pero le falta la parte quizás del transporte a los distintos sectores turísticos de interés turístico, ¿qué es lo que puede hacer la cooperativa? Externalizar ese servicio, solicitar que un tercero, alguien externo a la cooperativa, preste el servicio de movilización y esto se va a entender como una operación con tercero. Importante entender, muchas veces se pueden mezclar algunos productos o servicios en que la cooperativa procesa algún tipo de producto. Se pueden mezclar operaciones con terceros y operaciones con socios. En estos casos vamos a entender que la operación fue con socio o tercero cuando más del 50% del producto final se elaboró con una de las dos figuras. Por lo tanto, si yo más del 50% del producto final que vendí son producto de los aportes de los socios, lo vamos a entender como una operación con socios. Sin embargo, si más del 50%
del producto fue procesado con materia prima que me prestaron terceros o que me entregaron terceros, lo vamos a entender como una operación principalmente con terceros. Por lo tanto, ese es el límite para definirlo cuando se procesan productos y hay que hacer quizá un cálculo más exhaustivo y no es tan claro como la prestación de servicio donde se diferencia claramente qué fue un tercero específicamente. Insisto, para esto es muy importante llevar un libro del inventario para saber cuáles fueron los productos o servicios prestados por los socios y cuáles fueron prestados por personas externas a la cooperativa. ¿Cómo se va a conformar el patrimonio de una cooperativa? El patrimonio va a ser conformado en inicio principalmente por el aporte de capital de la misma base societaria. ¿Cómo va a ser el aporte de capital? En base a la suscripción de cuotas de participación. Las cuotas de participación son principalmente la forma en que el socio es dueño o es propietario de la cooperativa. Por lo tanto, dependiendo de las cuotas de participación que tengo como socio o como socia, va a ser el porcentaje de propiedad que voy a tener sobre el capital o sobre el patrimonio de la cooperativa. Este cálculo se hace al inicio y va a poder ir variando a lo largo del funcionamiento de la cooperativa en función de que si el socio compra más cuotas o se deshace de algunas cuotas de participación o simplemente se retira de la agrupación. Eso es en primer lugar cómo se va a conformar el patrimonio de la cooperativa. Después va a venir el concepto de reserva. Cuando hablamos de reserva, vamos a entender dos tipos de reserva, que van a ser las legales y las voluntarias. Las reservas legales son reservas que estipula la misma Ley General de Cooperativas que se tienen que realizar como organización. Van a ser principalmente dos, que las vamos a ver en detalle más adelante porque hay algunas excepciones. Pero principalmente van a ser dos reservas legales. Una del 18%, que busca principalmente proteger a la cooperativa en caso de algún tipo de pérdida que pueda tener la organización. Por lo tanto, el 18% se guarda como reserva legal para absorber pérdidas y esto es obligatorio según la Ley General de Cooperativas. Por el otro, y junto con la reserva del 18% en las reservas legales, vamos a tener la reserva del 2%. ¿Qué busca esta reserva del 2%? Tener un fondo guardado para la devolución de las cuotas de participación. Reitero, la participación en una cooperativa de un socio o una socia va a ser voluntaria. A nadie lo pueden obligar a pertenecer a una cooperativa y a nadie lo pueden obligar a salir de una cooperativa. Por lo tanto, como el socio o la socia es libre de una cooperativa, y como las cuotas de participación es dinero que el socio es dueño de la cooperativa, cuando se va de la organización, tiene derecho a que le devuelvan sus cuotas de participación en dinero. Para eso, y entendiendo que se puede dar esa lógica en una organización y que un socio se puede ir y tiene todo el derecho de solicitar las cuotas de participación y la cooperativa tiene la obligación de devolvérsela, es que se hace esta reserva del 2% para ir guardando un fondo ahí para que cuando un socio o una socia se quiera retirar, se tenga el dinero disponible para hacer la devolución pertinente y no tengan que esperar mucho tiempo para poder juntar el dinero necesario para la devolución de la cuota de participación. Esas son las reservas legales. 18% para absorber pérdidas que puedan existir y un 2% para la devolución de cuotas de participación de la base societaria en caso de que se retiren. Y junto a las reservas legales van a existir las reservas voluntarias, que como lo dice su nombre, las cooperativas las pueden o no las pueden tener. ¿De quién va a depender? De la Junta General de Socios. Reservas voluntarias pueden ser para aumentar el fondo en caso de pérdida, aumentar el fondo en caso de devolución de cuotas de participación, tener un fondo en caso de emergencia, no sé, de renovación de algún tipo de activo fijo. De igual forma, en caso que deseen a futuro poder adquirir algún tipo de bien inmueble, algún activo que requiera muchos recursos, se pueden ir haciendo reservas voluntarias todos los años para ir teniendo ese fondo específico para lo que encuentre pertinente la organización. Insisto, puede tener reserva voluntaria, sí, puede no tener reserva voluntaria, también depende de la Junta General de Socios. Y finalmente, el patrimonio se va a conformar en base a los excedentes o pérdidas que pueda tener la organización en el ejercicio.
entendiendo que la cooperativa es un negocio asociativo que va a vender productos, prestar servicios en base a un precio, dependiendo de los distintos ingresos y gastos que tenga la organización, el cálculo al final del año podría ser o tener pérdidas o tener remanentes, que el remanente es principalmente el saldo positivo al final del ejercicio. Y esto va a impactar al patrimonio. En caso de ser pérdida, va a impactar al patrimonio de forma negativa, y en caso de ser excedentes o un saldo positivo, va a impactar de forma positiva al patrimonio de la organización. Carlos, hay una ¿Sí? pregunta de Fabiola. Tiene la Sí, mano por supuesto. levantada. Hola, buenos días. Tengo una consulta respecto a lo que hablaste anteriormente de los excedentes por socios y terceros. O sea, si un producto es elaborado 50% por lo que entregan los socios y lo otro por terceros. Ahí me quedó la duda si los excedentes se reparten también, si es que el producto que vende la cooperativa fue elaborado con lo de tercero, con lo que se compró a los terceros. Efectivamente, los excedentes van a depender, la distribución de los excedentes va a depender de las operaciones. En primer lugar, los excedentes se van a distribuir en base a las operaciones con los socios. Por lo tanto, si tengo una cooperativa de miel y el 90% de lo que vendió la cooperativa fueron operaciones con socios, el 90% de esos excedentes se van a distribuir en base a lo que cada socio aportó. Y si un 10% restante fueron operaciones con socios, el 10% del remanente final, o sea, el 10% del excedente, se va a distribuir en base a las cuotas de participación. Esa es la diferencia. Operaciones con socios se distribuyen en base a lo que cada socio aportó, y operaciones con terceros se van a distribuir en base a las cuotas de participación que tenga cada socio dentro de la organización. Y la otra consulta, en el caso de las cooperativas, si uno empieza a trabajar con terceros, la ley de subcontratación, ¿cómo funciona ahí? Igual nosotros tenemos que aportar en un caso de que el tercero no, ¿cómo se llama? No cumpla con sus trabajadores. A ver, lo que pasa es que ahí el tercero va a simplemente prestar un servicio específico o entregar un producto. Por lo tanto, no va a ser una subcontratación como tal. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, en el caso que tú dabas de movilización, o sea, ahí de partida, nosotros tenemos que contratar a una persona, a un empresario, que seguramente va a tener sus choferes, que van a trabajar esos buses. ¿Ahí cómo funciona? Ahí quiero entender un poco ese tema. Si hay que hacer algún contrato. Sí, ustedes tienen que hacer el contrato por la prestación de servicio de la movilización. Ahí se va a entender que la empresa que presta el servicio de movilización con los distintos choferes tienen un trato ellos mismos. No es un trato que tienen que hacer ustedes como cooperativa con cada chofer. Ustedes el trato lo van a hacer con la empresa de movilización, en el ejemplo que se daba. Entonces ahí se hace un contrato de prestación de servicio que podría ser incluso a través de boleta de honorario, en caso de que se contrate, no sé, a una sola persona para hacer la movilización. Va a depender de la magnitud del el trato con el tercero. Ok, gracias. Dale, de nada. ¿Alguna otra duda? No hay más manitos levantadas. Súper, gracias. Recordar, como se comentó en las sesiones anteriores, que las cooperativas se entienden como pymes dependiendo del nivel de venta que tenga la organización. Las pymes a nivel nacional se rigen bajo la ley 20.416 y se van a evaluar en base al nivel de ventas en UF. Por lo tanto, una cooperativa que tiene bajo 2.400 UF a nivel de ventas anuales se va a entender como microempresa, y si una cooperativa tiene más de 100.000 UF de ventas anuales en UF, se va a entender como gran empresa. ¿Por qué es importante reconocer a las cooperativas como pymes? Porque los distintos fondos que puedan salir desde distintas organizaciones y que van orientadas a las pymes, significa que las cooperativas podrían postular a la adjudicación de estos fondos. Insisto, muchas veces ha pasado que se lanzan fondos específicos para pymes y que el nombre es muy rimbombante para pymes, y las cooperativas no postulan principalmente porque desconocen o se sienten
al margen de la categoría de pequeña, mediana y gran empresa. Por lo tanto, insisto, las cooperativas van a ser pyme dependiendo de su nivel de venta anual medido en UF. Carlos, ¿Sí? Emma tiene la manito levantada. Sí, por supuesto. Carlos, buenos días. Buen día. Bueno, mi consulta es lo mismo que decía Fabiola. Lo que pasa es que no me queda claro que, por ejemplo, yo tengo una cooperativa de servicio donde mi principal función es tener productos en una sala de venta, ¿cierto? Donde yo como cooperativa, o sea, la cooperativa va a vender esos productos. Si yo le compro un producto a un tercero que no es socio, que yo le pago a esa persona, ¿también le debo repartir los excedentes al final del año? No, Que los como que no me excedentes se cuadra eso. reparten. Los excedentes se reparten solo entre la base societaria. Solo entre la base societaria. Pero entre la base societaria, los excedentes que yo distribuya entre ellos van a depender de dos cosas, o sea, de dos factores. Si es que las operaciones fueron con socios o si es que las operaciones fueron con terceros. Si las operaciones fueron con socios, los excedentes se distribuyen a lo que en base a lo que aportó, en proporción a lo que aportó cada socio y cada socia. Por lo tanto, las operaciones con socios, si el socio trabajó más, va a recibir más excedentes. Si el socio trabajó menos, va a recibir menos excedentes. Las operaciones con terceros es simplemente le compro un producto a un tercero, me presto un servicio a un tercero y yo entrego el producto como cooperativa. Pero los excedentes que nazcan de esa operación con tercero, también lo distribuyo solo en la base societaria. Solo en la base societaria. Pero en proporción a las cuotas de participación. Por lo tanto, el socio que tiene más cuotas de participación va a recibir mayor excedentes de las operaciones que yo tuve con terceros. Ya, ok. Ahora sí se me queda claro. Es que como que entendí que también recibían los excedentes. No, en ningún caso ok. tercero recibe excedentes. Los excedentes se distribuyen solo entre la base societaria. Ya, ok. Ya, súper claro, gracias. Súper, gracias. No hay más manitos. Vale, gracias. Considerando que las cooperativas van a hacer un negocio asociativo, van a vender un producto, van a prestar un servicio en un mercado determinado, existe y corre el ciclo de vida de los negocios en las mismas cooperativas, donde tenemos desde la introducción hasta la decadencia. Esto es lo que se explicó en la sesión anterior. Y para repasar principalmente en la introducción, estamos recién conociendo el mercado, estamos recién conociendo cómo funciona la cooperativa. Por lo tanto, posiblemente vamos a tener muchas dudas de funcionamiento en donde hacer consulta a nosotros como división de asociatividad es muy importante, donde nosotros podemos entregar un cierto tipo de retroalimentación en esas dudas y como negocio vamos a estar recién creciendo, recién entendiendo cómo funcionar dentro del mercado, recién quizás entendiendo cómo determinar precios y quizás generando algún tipo de pérdida. Después viene la etapa de crecimiento, donde ya entiendo un poco más cómo funciona el mercado, cómo funcionan las cooperativas, ya me manejo mucho más quizás con los documentos que tengo que enviar, de cómo administrar la organización, entonces me empiezo a instaurar de buena forma tanto en el mundo cooperativo como en el mercado donde estoy prestando mi servicio o vendiendo mi producto. Después viene la etapa de madurez, donde ya llevo varios años, 5 años quizás trabajando, por lo tanto conozco el mercado, estoy consolidado, tengo una cartera de clientes ya específica, me conocen como cooperativa, las dudas que tengo que hacer a la división de asociatividad son más bien mínimas, considerando que ya sé cómo funciona, me manejo en la ley, me manejo en los distintos oficios que van saliendo y ya sé qué documentación tengo que enviar anualmente o en base a lo que digan los estatutos, considerando que el envío de documentación de las elecciones del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia, va a depender de cada cuánto tiempo yo hago las distintas elecciones. Por lo tanto, conozco muy bien cómo funciona la cooperativa y puedo instaurarme de forma más firme dentro del funcionamiento. Por lo tanto, posiblemente ya estoy viendo como organización utilidades mucho más permanentes y fijas. Y entendiendo que
muchas veces por temas ya sea de costumbre o quizás por el cambio de las necesidades de las distintas personas o por una misma pandemia que pueda ocurrir como nos pasó hace años, los últimos años, van a venir quizá una decadencia, una caída en las ventas o en la prestación de servicios, en donde como base societaria tenemos que intentar ser lo más creativo posible para poder diversificar, para poder quizás intentar tener un nuevo enfoque como organización y poder levantarnos de esa caída en las ventas de los productos o de la prestación de servicios de la empresa asociativa. Recordar, las cooperativas tienen un marco regulatorio a nivel nacional. En primer lugar va a estar la Ley General de Cooperativas. En segundo lugar va a estar el reglamento de la Ley General de Cooperativas, que entra en puntos que la ley no es tan específica. Y en tercer lugar, los estatutos sociales, que como comentamos en sesiones anteriores, van a ser el reglamento interno que va a tener la organización, que va a determinar, por ejemplo, cada cuánto tiempo voy a elegir el consejo de administración, la junta de vigilancia, cuántas personas van a conformar los órganos colegiados, cómo voy a recibir a nuevos socios, cuáles van a ser los requisitos de expulsión, cuáles van a ser los procedimientos de expulsión, y distintos otros puntos que voy a determinar yo como base societaria. Los estatutos sociales nacen de la cooperativa, los crean de la cooperativa, tienen que tener distintos mínimos, y nosotros como división en la página de asociatividad.economía.cl tenemos distintos estatutos tipos para que puedan basarse en eso, en la conformación de sus estatutos. Insistir, nuestros estatutos tipos nosotros los definimos como el esqueleto de la organización, pero va a depender de la misma cooperativa agregarle toda la musculatura necesaria para que tenga un buen funcionamiento. ¿El estatuto puede ir en contra de la ley? No. ¿El estatuto puede ir en contra del reglamento de la ley? Tampoco. Manda primero la ley, después el reglamento y en tercer lugar los estatutos sociales. Después viene la resolución administrativa 1321, que son principalmente temas de financieros contables y cómo administrar la cooperativa. El decreto ley 824, que es principalmente de la ley de impuesto a la renta, en el artículo 17, que determina el funcionamiento contable de la cooperativa, y finalmente distintas resoluciones administrativas exentas que podríamos nosotros, mediante oficio, levantar como división en caso de particularidades que se estén dando en un momento determinado. Por ejemplo, en pandemia se emitió un oficio para que las distintas cooperativas pudiesen tener juntas generales de forma remota, o sea, a través de videollamadas, sin que estuviesen en sus estatutos. Ese oficio ya se eliminó. Si quieren tener juntas generales de forma remota, tiene que estar sí o sí en los estatutos, pero considerando la época de pandemia, se levantó ese oficio y esas son las resoluciones administrativas que modifican un poco el funcionamiento de forma momentánea, dependiendo de las condiciones que se estén viviendo a nivel país. ¿Las cooperativas tienen ventas? Sí, la cooperativa tiene que llevar contabilidad también, por lo tanto están bajo la ley de impuesto a la renta. Y considerando que están bajo la ley de impuesto a la renta, en el artículo número 17, es que tienen que llevar contabilidad. En esta sesión vamos a ver a rasgos más bien generales para tener un primer acercamiento a la contabilidad en cooperativas, que son algunas cosas distintas a una empresa normal, pero que es importante reconocerlas. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña contextualización de qué es la contabilidad. La contabilidad se va a entender principalmente como información que tiene la organización, la cooperativa en este caso, y que va a poner a disposición a distintas personas que tengan interés en el funcionamiento de la cooperativa. Estas otras personas pueden ser los socios para saber cómo está funcionando, para poder quizás proponer algún tipo de idea para mejorar el funcionamiento de la cooperativa, o simplemente para fiscalizar los distintos tipos de transacciones que se está haciendo como organización. Otro ente muy importante que va a estar pendiente de la contabilidad es la división de asociatividad y cooperativa, para saber cómo están funcionando, para saber si es que están cumpliendo con la norma, para saber, por ejemplo, en caso de que tengan un mayor al 50% de pérdida en un año, para ver qué tipo de acciones se van a tener con la organización para poder mejorar esa situación o simplemente disolverla. Y otro ente muy importante también va a ser el servicio de impuestos internos,
considerando que al tener transacciones, al tener distintos tipos de ventas, podrían o no pagar distintos tipos de impuestos. Para esto la información se ordena a través de los estados financieros que tiene que tener una cooperativa o cualquier tipo de organización, empresa asociativa, pero en este caso las cooperativas, y se entienden como estados financieros principalmente 4, que van a ser el balance, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio. Dependiendo del origen de los recursos van a tener distintos nombres. Tenemos los activos, los pasivos y los patrimonios. Activo se entiende como cualquier recurso, cualquier insumo que va a significar un retorno en un futuro para la organización. Por ejemplo, si tengo una cooperativa de miel, insisto, los activos van a ser quizás los distintos estantes que voy a tener dentro de la organización, la distinta maquinaria quizás para procesar o simplemente para envasar. Todo eso se va a entender como activo, cualquier insumo que va a significar un retorno para la organización en un futuro mediano y a largo. Por otro lado están los pasivos, que se va a entender principalmente como deuda con terceros y que son principalmente cómo se van a financiar los activos. Deuda con bancos, deuda con cooperativas de ahorro y crédito o otros tipos de deudas se van a entender como pasivo. Y el patrimonio también se entiende como un tipo de deuda, pero con la base societaria. Las cuotas de participación van dentro del patrimonio y como las cuotas de participación se las tengo que devolver al socio o la socia en caso de irse, va a ser una deuda que tiene la cooperativa con el socio o la socia que son los dueños de la cooperativa. Entendiendo que los activos se van a financiar por un lado con los pasivos y por otro lado con el patrimonio, es que existe la ecuación fundamental de la contabilidad que dice que la suma de los activos va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Entendiendo, insisto, que todos los activos se van a financiar o con deuda externa, con terceros, con bancos, con cooperativas de ahorro y crédito o con entidades no financieras, y a la vez se van a financiar a través del patrimonio, las cuotas de participación, los distintos remanentes o excedentes que se generen y las distintas reservas, ya sean voluntarias u obligatorias también que genere la cooperativa. Los conceptos del estado financiero en las cooperativas son los siguientes: capital, ingreso, gasto, remanente, pérdida y excedente. En primer lugar, vamos a entrar un poco más en detalle en cómo se conforma el capital de la cooperativa. Para saber cómo se conforma el capital de una cooperativa, tenemos que entender en primer lugar qué es una cuota de participación. La cuota de participación es principalmente la proporción del capital que posee cada socio de la cooperativa. Por lo tanto, va a ser el mecanismo mediante el socio o la socia es dueño de la cooperativa. Recordar que ningún socio puede tener más del 20% de las cuotas de participación de la cooperativa. Y en las cooperativas de ahorro y crédito, ese máximo baja al 10%. Es algo que está en las presentaciones de la sesión número 2, donde vimos esos mínimos al momento de conformar una cooperativa. Cuando conforma una cooperativa, las cuotas de participación tienen que ser como mínimo 100 en total de la organización. Como mínimo 100. O, en su defecto, múltiplos de 100. ¿Qué quiere decir los múltiplos de 100? Es el 100 multiplicado por cualquier número entero. 2, 3, 4, sin decimal. Eso es número entero. Por lo tanto, si conformo una cooperativa, como mínimo tengo que empezar con 100 cuotas de participación en total. Y de ahí puede ir tomando la figura de 100, 200, 300, 400, hasta el número que encuentre pertinente la organización, pero siempre en múltiplos de 100. Por lo general, las cuotas de participación van a tener igual valor entre los distintos socios y socias. Y el monto en un inicio, al momento de conformar la cooperativa, la va a decidir la misma cooperativa. Cuando la cooperativa ya está funcionando, la cuota de participación va a ir variando su valor. Pero cuando conformamos la cooperativa, el valor de la cuota de participación la va a definir la misma base societaria, o sea, la misma organización. En la misma situación, cuando conformamos la cooperativa, el plazo para que el socio y la socia paguen las cuotas que suscribieron
no va a poder exceder los 3 años desde la fecha de la suscripción. Por lo tanto, si hoy día conformamos la cooperativa, el socio define que va a tener 100 cuotas de participación, desde ese momento tiene 3 años para poder efectivamente pagar el dinero de las cuotas de participación. Y finalmente, las cuotas de participación van a ser heredables. Por lo tanto, si un socio o una socia fallece, en el grupo familiar tienen que decidir quién va a ser el encargado de administrar o de ser el nuevo socio o socia de la cooperativa. Por lo tanto, en caso de fallecimiento, las cuotas de participación se heredan. ¿Cómo se van a calcular las cuotas de participación en cuanto al valor? O sea, ¿cómo se va a calcular el capital de una organización? Al momento de constituirse, vamos a tener los siguientes ítems a reconocer. En primer lugar, insisto, como mínimo 100 cuotas de participación en total de la cooperativa al inicio, o sus múltiplos, 100, 200, 300, 400, lo que estime pertinente la cooperativa, pero siempre 100 cuotas de participación multiplicados por un número entero. Por lo tanto, acá hay el siguiente ejemplo. Hay 7 socios y cada socio va a tener distintos números de cuotas de participación. Vamos a empezar con el número mínimo, que son 100 cuotas de participación divididos entre los 7 socios. Por lo tanto, el socio número 1 va a tener 12 cuotas de participación, el socio número 2 va a tener 10, el socio número 3 va a tener 8, y así sucesivamente. Siempre cumpliendo la regla de que ningún socio puede tener más del 20% del capital. Por ejemplo, el socio 4 y el socio 5 tienen el máximo, que son 20% del capital. Ningún socio supera ese 20. El valor de la cuota lo define la misma cooperativa. Por lo tanto, para este ejemplo, el valor definido será de 15.000 pesos por cada cuota. Por ende, el capital total de la cooperativa será de 1.500.000 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos 100 cuotas de participación en total. Cada cuota vale 15.000 pesos. En total vamos a tener un capital de 1.500.000 pesos. ¿Cuánto aportó cada socio? Va a ser el número de cuotas de participación por el valor de cada cuota de participación. El socio número 2 tiene 10 cuotas de participación. Cada cuota de participación vale 15.000 pesos. Por lo tanto, el socio número 2 aportó 150.000 pesos de capital. Y así sucesivamente con cada socio. Ejemplo número 2. Nuevamente, tener presente que la cooperativa se tiene que constituir como mínimo con 100 cuotas iniciales o sus múltiplos. En este ejemplo particular, vamos a empezar con 800 cuotas de participación. ¿Se cumple lo que se requiere? Sí. ¿Por qué? Porque 800 es un múltiplo de 100. 100 multiplicado por 8. En este caso tenemos a 8 socios y cada socio va a tener el mismo porcentaje y el mismo número de cuotas de participación. Todos van a tener 100. Por lo tanto, todos tienen 12,5% del capital. Nuevamente, insisto, el valor de la cuota en la conformación lo define la misma cooperativa. Para este ejemplo, el valor definido será de 6.000 pesos. ¿Cuántas cuotas de participación tenemos en total? 800. ¿Cuánto vale cada cuota de participación? 100.000. El capital total va a ser de 4.800.000. Entender lo siguiente. Cada socio puede tener distintos tipos de participación. Por ejemplo, en el ejemplo número 1, un socio tiene el 12%, otro tiene el 10%, el 8%, el 20%, el 20%, el 13%, el 17%. Y en el ejemplo número 2, cada socio tiene el mismo porcentaje de participación. ¿De qué va a depender? De lo que defina la cooperativa. Y recalcar nuevamente que el valor de la cuota de participación lo define la misma organización. Por lo tanto, como orden lógico y como orden sugerido, es que, en primer lugar, se defina el total de cuotas de participación que va a tener la organización. Y posteriormente, cuánto va a valer cada cuota de participación. Y de ahí hacer la división entre cada socio para al final, como resultado final, tener el capital total de la organización. ¿Por qué recomendamos este orden lógico? Porque muchas veces las cooperativas que se conforman dicen,
Vamos a empezar con un capital de 10 millones de pesos. Ya, queremos llegar a 10 millones de pesos. Y después de definir eso, empiezan a ver, ya, ¿cuánta cuota de participación vas a tener tú como socio? ¿Cuántas cuotas de participación vas a tener tú como socia? ¿Cuánto va a valer cada cuota? Y empiezan a hacer tanto arreglo para llegar a los 10 millones de pesos que terminan con cuotas de participación con decimales que no se puede tener. Tienen algunos más que otros, quizás algunos tuvieron que empujar más el bolsillo para poder participar desde la cooperativa. Por lo tanto, para evitar esa complejidad de cálculos, lo primero que tienen que definir es cuánto va a valer la cuota de participación y cuántas cuotas de participación van a tener como organización. Y el último resultado va a ser cuál va a ser el capital de la cooperativa. Como consultas, y acá me gustaría abrir el micrófono, ojalá puedan participar algunas personas. Primera pregunta, ¿todos los socios deben tener el mismo número de cuotas de participación? Les abro el micrófono por si alguien quiere opinar o decir la respuesta correcta. No, solo hasta el ¿No? 20%. ¿Perdón? ¿Solo hasta el 20%? Ya, sí, solo hasta el 20%, pero eso no significa que todos tengan el mismo número. Pero usted responde que no todos tienen que tener el mismo número de cuotas de participación. O sea, lo ideal es que tengan todos la misma para llegar al capital que ellos esperan, pero que como socios deben tener hasta el 20%. ¿Así Ya, es? ¿súper? ¿Alguien más? Anímense, colegas. Resulta simplemente si es que todos los socios tienen que tener el mismo número de cuotas de participación cuando se conforman. También pueden tener todos el mismo número de cuotas. ¿Pero es obligación eso? No, no es obligación. Ya, Pero, por súper. ejemplo, nosotros en nuestra cooperativa acordamos un monto fijo para cada uno, ¿Ya? para que ninguno tenga una cuota más que otra. Hicimos Ya, hacer como súper. todo equitativo. Perfecto. Efectivamente, como respondieron las dos personas, no es obligación que todos los socios tengan el mismo número de cuotas. Hay algunos socios que podrían tener más, hay algunos socios que pueden tener menos. Si la cooperativa decide y la base societaria quieren tener todos el mismo número, no hay ningún problema. Es decisión de la misma cooperativa, pero no es obligación que todos tengan el número. La única distinción, y como comentaba la primera señora que respondió, es que ningún socio puede tener más del 20% de participación. Y reiterar, el capital total que se va a reunir no es el objetivo principal, es resultado del cálculo previo que se hace. Por lo tanto, lo primero que tengo que definir como cooperativa es cuántas cuotas de participación va a tener cada socio y cuánto va a valer cada cuota de participación. Y después de definir eso, voy a saber cuál va a ser el capital final. Pero no tengo que colocarme como objetivo un capital determinado. La segunda pregunta. ¿Quién define el valor de la cuota al momento de constituir una cooperativa? Si alguien puede responder eso, por favor. El grupo societario. Súper, muchas gracias. Todos, Efectivamente, todos los va a de la ser la cooperativa. misma base societaria la que va a definir el valor de la cuota al momento de constituir una cooperativa. Y como última pregunta, ¿qué es lo primero que se debe definir en el cálculo del capital al momento de constituir una cooperativa? Si es que alguien se anima a responder esa. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué es lo primero que se debe definir en el cálculo del capital al momento de constituir una cooperativa? El valor, Hola, el valor de número de la, cuotas. el valor de la cuota, ¿o no? ¿Súper? ¿Otra persona quería opinar? Que se deben constituir primero los mínimos de las 100 cuotas. ¿Ya? ¿Súper? Perfecto. Efectivamente, lo primero que tienen que definir va a ser
Por un lado, cuántas cuotas de participación va a tener cada socio y por el otro lado, cuánto va a valer cada cuota de participación. Y como comentaban también, considerando que como mínimo se tienen que tener 100 cuotas de participación o los múltiplos de 100 en caso de querer mayor número de cuotas. Esto era en el caso de la constitución. Cuando la cooperativa ya es... Muchas gracias por la participación de las personas. Cuando la cooperativa ya está constituida, por lo tanto ya está funcionando, el valor de la cuota de participación no la puede definir la base societaria. Insisto, cuando ya está constituida y cuando ya está funcionando. El valor de la cuota de participación no la puede definir la base societaria. ¿Cómo se va a definir el valor de la cuota? Lo define la misma Ley General de Cooperativa, el cual es cálculo en la fórmula que se ve a continuación, que es el capital más las reservas voluntarias menos las pérdidas dividido en el número de cuotas al cierre del ejercicio. Eso va a ser igual al valor de la cuota de participación actualizado cuando la cooperativa ya está funcionando, ya está constituida. ¿Para qué me va a servir este valor de cuota actualizado? Porque esto va a definir cuánto le tengo que devolver a un socio o una socia en caso que se retire y cuánto va a pagar un socio o una socia que ingresa a la cooperativa en base a las cuotas de participación que adquieran. Por eso es muy importante este valor y va a variar en base a los resultados que tenga la cooperativa en años anteriores. Por otro lado, pasando al siguiente punto, ya pasado el capital de las cooperativas, tenemos los ingresos, los gastos, remanentes, pérdidas y excedentes. ¿Por qué agrupo todos estos ítems en un solo tema particular? Porque los ingresos menos los gastos me van a dar un saldo al final del ejercicio. Si es positivo, lo vamos a entender como remanente. Si es negativo, lo voy a entender como pérdida. Y si tengo remanente, por lo tanto, si tengo un saldo positivo, voy a tener que distribuir excedentes entre la base societaria. Por lo tanto, y reiterando, ingresos menos gastos me dan un saldo. Si es positivo, es remanente. Si tengo remanente, tengo que distribuir excedentes. Y si los ingresos menos los gastos es un saldo positivo, negativo, voy a tener pérdida como cooperativa. Por lo tanto, si tengo un saldo positivo entre los ingresos y los gastos del año de la cooperativa, voy a tener un remanente. Reiterar, y es algo que se comentó en las sesiones anteriores. En cooperativa no existen las utilidades, no existen tampoco los dividendos. Vamos a entender, vamos a eliminar ese léxico, ese lenguaje en las cooperativas y vamos a usar términos como remanente y términos como excedentes. Remanente, insisto, saldo positivo entre ingresos menos gastos y excedentes, lo que distribuyo entre la base societaria en base al remanente. Por lo tanto, si tengo un saldo positivo al final del ejercicio, tengo un remanente. El remanente se tiene que distribuir en base a lo que determina la misma ley. La ley dice que el orden de distribuir el remanente es el siguiente. En primer lugar, tengo que absorber pérdidas acumuladas de la cooperativa. Este ítem puede existir como puede no existir. Si la cooperativa tiene pérdida, el remanente primero absorbe las pérdidas. Y si la cooperativa no tiene pérdidas, este paso me lo salto. Después vienen las reservas legales. Las reservas legales, como comenté al inicio y como vamos a ver un poquito más en detalle a continuación, son dos. El 18% para tener un colchón en caso de pérdida y un 2% para tener un fondo en caso de tener que devolver cuotas de participación. Por lo tanto, el 20% del remanente que me queda después de absorber pérdidas se van a ir a las reservas legales. 20% porque un 18% es para absorber pérdida y un 2% es para devolver cuotas de participación. Después, en tercer lugar, van a venir las reservas voluntarias. Lo mismo que las pérdidas. Podrían existir como podrían no existir. ¿De qué va a depender? De la base societaria. Si la Junta General de Socios quiere hacer una reserva voluntaria, tiene que distribuir parte del remanente para esa reserva voluntaria.
Si es que no quieren tener reserva voluntaria, se saltan este paso. En cuarto lugar, se tienen que pagar intereses de capital. ¿Qué es el interés de capital? Una cooperativa, los socios tienen sus cuotas de participación y deciden que en forma de inversión la cooperativa les va a pagar intereses sobre las cuotas de participación. Lo mismo que la reserva voluntaria. Esto puede existir como puede no existir. ¿De qué va a depender? De las decisiones que tome la misma base societaria. Y en caso de no existir, simplemente se salta el paso. Y finalmente se van a distribuir los excedentes. En primer lugar, en base a las operaciones con socios, y en caso de existir operaciones con terceros, esas operaciones con terceros, el remanente que se genere de esas operaciones con terceros, se van a distribuir en base a las cuotas de participación que tenga cada socio y cada socia. Las reservas legales, como comentaba anteriormente, son dos, 18% y el 2%. El 18% es para poder tener un fondo que absorba distintas pérdidas que pueda tener la cooperativa. Y la reserva del 2% va a ser destinada principalmente a devolver cuotas de participación en caso de que un socio o una socia se retire de la organización. Van a haber excepciones. Las cooperativas de trabajo, las cooperativas campesinas y las cooperativas de pescas solo deben tener la reserva del 2%. Por lo tanto, ellas no tienen que hacer la reserva del 18% para absorber pérdidas. Importante reconocer que existe esta excepción. No verlo como un beneficio. ¿Por qué? Muchas veces se dice, voy a hacer una cooperativa campesina porque así solo tengo que tener el 2% de reserva obligatoria. Entonces el 18% restante lo voy a poder distribuir como excedente. Voy a aumentar el excedente de la cooperativa. Importante considerar que el tener el 18% como reserva legal, en caso de pérdida, entrega cierta estabilidad a la cooperativa. En la época de pandemia, donde muchas empresas quebraban y por la baja de las ventas, quebraban y le iban muy mal, muchas cooperativas se pudieron mantener a flote considerando que tenían el 18% de la reserva legal. Y por otro lado, si yo voy al banco y pido un crédito, pido algún tipo de financiamiento y tengo una cooperativa que pide el mismo financiamiento y una tiene un 18% que lo va a cubrir en caso de pérdida y la otra no tiene el 18% que cubra en caso de pérdida, el banco posiblemente, y es más factible, que le dé el financiamiento a la cooperativa que tiene mayor estabilidad. Por lo tanto, a la cooperativa que tiene el 18% de reserva en caso de tener pérdida. Por lo tanto, existe esta excepción, está mandatada por ley, pero no lo vean como un beneficio, no lo vean como algo a considerar para la decisión final de qué cooperativa tienen que o quieren armar. Por lo tanto, si están entre una campesina y una agrícola, que no sea el 18% el motivo final por el que se deciden por una o por otra. O si tienen una cooperativa de trabajo y otra de servicio, insisto, que no sea esta excepción del 18% un motivo fundamental para la toma de decisión, que sean otros factores. Pero existe la excepción de la reserva legal para las de trabajo campesina y de pesca, en donde solo tienen que tener la reserva del 2%. Otras exenciones tributarias, principalmente para cooperativas. En primer lugar, el 50% de toda contribución, impuesto y tasa o de gravamen impositivo a favor del fisco. En segundo lugar... ¿Quiero hacer una consulta? Sí, por supuesto. Iris, por acá. Mira ya, si legalmente el 2% hay que dejarlo como reserva, ¿se puede de forma interna decidir la cooperativa dejar más? No el 18 a lo mejor, pero más del 2. Sí, como reserva voluntaria. Ah, para eso existe la reserva voluntaria, que la misma organización va a definir cuánto guardar y para qué motivo. Ok. Muy bien, gracias. No, a ti. La excepción tributaria de las cooperativas, en segundo lugar, de la totalidad de los impuestos contemplados en el decreto número 3.475 de 1980, que es principalmente la ley de timbre y estampillas.
no tienen que pagar ningún tipo de impuesto en la ley de timbre y estampilla. ¿Cuándo funciona esto y cuándo es muy... cuando corre esta exención? Cuando se contratan algún tipo de crédito bancario con algún tipo de institución financiera, donde los distintos timbres y estampillas que uno como persona natural o una empresa tradicional pagaría, la cooperativa no las tiene que pagar. Y finalmente del 50% de todas las contribuciones de las patentes municipales, a excepción de la elaboración o expendio de bebidas alcohólicas y tabaco. Por lo tanto, cualquier tipo de patente municipal, la cooperativa paga solamente la mitad, excepto de que tengan elaboración o expendio de bebida alcohólica o tabaco. ¿Solo las cooperativas tienen excepciones tributarias? No, los socios de las cooperativas también van a tener excepciones tributarias. En primer lugar, no pagarán el impuesto de primera categoría por el mayor valor de sus cuotas de participación. Las cuotas de participación las define la cooperativa al momento de constituirse, pero después ese valor va a ir variando y puede ser más bajo de lo que pagó el socio en un inicio o más alto. En caso de ser más alto, el socio no va a pagar ningún tipo de impuesto por esa diferencia. Algo distinto también que se genera, por ejemplo, de las sociedades comerciales, en donde si yo tengo una acción y esa acción subió de precio, cuando tenga que hacer mi declaración de renta voy a tener que pagar impuestos por ese saldo positivo. En las cooperativas eso no ocurre. Por lo tanto, si el valor de la cuota de participación es mayor del que yo pagué, no tengo que pagar ningún tipo de impuesto cuando haga la declaración de renta. Y en segundo lugar, va a estar exento de pagar impuestos los excedentes originados en operaciones con socios. Todos los excedentes que yo reciba por las operaciones con socios de la cooperativa van a estar exentos de impuestos. Cuando son operaciones con terceros, voy a tener que pagar impuestos en base a lo que reciba de excedentes, pero todas las otras operaciones con socios estoy exento como socio y como socia de una cooperativa.